Bueno, audiencia querida, recuerden ustedes que me he propuesto en este año 23 matizar la actividad comunicacional, periodística, referida a los méritos a veces o a los fallos en gran mayoría del poder público, porque de su correcto comportamiento depende en gran medida la estabilidad y el bienestar sociales. Por eso, porque tiene que ver con sus bolsillos, con su bien pasar o con sus angustias. Pero claro, esos son temas que pueden llegar a fastidiar, porque son temas críticos, porque se tocan siempre, se pone el dedo en las llagas, en fin. Pero bueno, vamos a matizar hoy día con algo que pareciera anecdótico, que no es ficción, que es presente y que es historia. Recuerden ustedes que el gobierno de Moreno y su corrupto ministro de Finanzas, Richard Martínez, pagó con dineros que estaban destinados al terremoto de Esmeraldas y Manabí, pagó los intereses de la deuda y de los bonos y con ello los reflotó en los mercados bursátiles internacionales, un acto de corrupción sin nombre. Y está premiado allá, ahora es funcionario del Fondo Monetario. Lazo continuó en esta misma baila y este ritmo con su ministro de Finanzas, el señor Cueva Armijo, Simón Cueva. Contra esto es lo que protestamos. Y también llegamos en esos días a descubrir, qué lamentable, ¿no? Esto, que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, la Iglesia Católica, era titular y poseedora, acreedora del Estado por esos bonos global. Bien, dejemos esto, que no deja de ser crítica, y pasemos a la anécdota y al matiz que quiero tocar hoy día, pues que viéndolo bien, sigue siendo crítica. Amigas y amigos, la protesta contra la corrupción la inician y practican los profetas de Israel. No había en edad antigua, salvo el caso de Espartaco, una protesta contra los abusos del poder. Fueron los profetas de Israel en diferentes tiempos de la historia israelita. Uno de ellos, y el más grande, insigne, fue nuestro hermano Jesús. Por eso denunció, por eso montó en ira y entró a latigazos sobre los que habían hecho del templo lugar y ocasión de ganar dinero. Pronto, la maravillosa iglesia, esposa y cuerpo de Cristo, se descomponía con una serie de motines, protestas y sublevaciones, y llegó el momento, esto es historia, en los que llegaron momentos en los que los cristianos devotos y humildes, que tan solo pretendían amar a Dios y al prójimo y honrar el mensaje de Jesús, no hallaron ninguna autoridad digna de acatamiento. Hubo momentos en que los papas apenas podían mantener su preeminencia o saber inclusive si en verdad eran papas, acosados desde el interior por las rivalidades de las diferentes órdenes religiosas sacerdotales y acosados desde el exterior por la rivalidad
con los poderes políticos. Miren ustedes, durante los años que van entre 1305 y 1378, sometidos por el gran poder de la primera potencia mundial de aquel entonces, Francia, cambiaron los papas Roma por Aviñón, al sur de Francia y a orillas del río Ródano, de donde salieron 1378 de regreso a Roma, solo para entrar en el gran cisma de la Iglesia cuando apareció la protesta por el cobro de indulgencias. La gran institución fundada para salvar almas se había convertido hacia el siglo XIV en una gran máquina de hacer negocios y máquina de explotación. Ni una sola parte de la vida de la gente común estaba libre de un auténtico juego de picardías. Por ejemplo, un ejemplo entre varios, porque no soy historiador, pero soy muy estudioso de la historia y tengo miles de fichas sobre el tema. Aquí va el ejemplo. Los clérigos, obispos y frailes, ya veremos que no era lo mismo en aquel tiempo cura, clérigo, obispo que fraile, pero bueno, estos, jugando con los lazos de consanguineidad, podían declarar legales o ilegales a los matrimonios, como podía hacerlo cualquier autoridad civil. De repente, imagínense ustedes, podía declararse a parejas que se creían casadas desde hace tiempo, que estaban viviendo en concupiscencia, en libre fornicación, que sus hijos eran ilegítimos o bastardos, y que la herencia familiar se hallaba comprometida y en peligro por esta razón. Pero entonces, el dinero lo arreglaba todo. Mediante el pago, el matrimonio era revalidado, convalidado, los hijos legitimados y las herencias aseguradas, aunque un tanto disminuidas por los pagos que acabamos de recordar. Dirán ustedes, ¿y a mí qué me hubiera importado que me declaren no casado, concupiscente, fornicador, unido de hecho? ¿Qué me importa? Es que hay que entender de qué modo o de qué modos múltiples la Iglesia Católica se encargó de infundir un verdadero terror, un miedo monstruoso, un miedo sociopático al infierno, al purgatorio y a las penas eternas. La gente en el mundo que profesaba la religión católica vivía en una tensión y en una angustia permanente con la idea o con la posteridad del infierno. Hay que entender esa psicología social para darse de cuenta de que no son iguales aquellos tiempos que los actuales, donde importaría un chocho que venga un cura, un fraile, un obispo a declarar ilegal el matrimonio y que el acusado, el señalado, va a ir a parar al fuego eterno del infierno. Bien, amigas y amigos, un poco de historia. Aquí no hay ficción, no hay anécdota, porque esto es realidad positiva, no más que tiempos idos y pasados, no muy distintos que los actuales, ¿no es verdad? Gracias, un abrazo para todos.